Hola, buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Nueva vez por aquí con ustedes, su hermana en Cristo, Ibelice Corsino Ross. Estamos aquí, mis hermanos, con una nueva entrega, con un nuevo tema. Pero vamos a dar un repaso, un pequeño repaso breve de todo lo que hemos estudiado del capítulo anterior. Recordemos que estábamos hablando de estos dos linajes que a partir del capítulo 4 vemos que ellos fluyen. Capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 4 empieza el linaje de Caín y el capítulo 5 vemos donde se desarrolla el linaje de Set. Viendo todo esto nos damos cuenta que ellos se desarrollan cada uno en Mesopotamia, pero en un ambiente muy diferente tanto uno como del otro. Caín desarrolló su linaje en toda la parte que iba en la llanura y eh, el linaje de Seth se quedó más bien rezagado, no rezagado, sino prudentemente en todo lo que era la parte montañosa de todo lo que era la Mesopotamia antigua. Entonces, dado el caso, vemos que llega un momento donde ellos se unen porque los dos linajes empezaron a crecer. Y como empezaron a crecer, nos damos cuenta que llegó un momento donde ellos se unen y empiezan a hacer una amalgama entre estos dos linajes. Ustedes saben que lo bueno, lo puro, lo santo, cuando se mezcla con lo reverde, lo malo y lo impuro, ¿qué viene teniendo más fuerza o más poder? Bueno, lo negativo, tristemente, termina teniendo más poder y más fuerza sobre lo positivo. Es algo extraño, pero en realidad es así. Y cuando sigamos avanzando en la Biblia, vamos a ver de qué se trata verdaderamente el pecado y la profundidad y a dónde puede llegar el pecado a hacernos daño de manera física, de manera emocional, de manera mental y de manera espiritual si no estamos arraigados y cimentados bajo la conducción del Espíritu Santo y los mandamientos de Dios. Entonces, después que vemos esto, vemos que se alma esta amalgama y es lo que vemos que pasa en el capítulo 6 de la rebelión, donde empieza esta rebelión, donde ellos se rebelan, donde ellos deciden ser por encima de Dios. Ya lo podemos ver que eso venía del capítulo 4 con la descendencia de Caín, pero al ello al hacer esta amalgama, bueno, pues resulta que termina desarrollando o resurgiendo este carácter más fuerte, más nocivo, más impetuoso sobre estas personas que tenían 24 dedos, que eran gigantes, al unirse los dos linajes. Entonces, esto es como una degradación, una pulverización o una implosión que hay en estos dos linajes de manera interior, donde se forman esta casta, este linaje, esta raza que viene siendo híbrida, y se forman estos hombres, estas mujeres, estas personas grandes de estatura y con 24 dedos en los pies, que lo podemos ver en el libro de Primera, Segunda Samuel. Podemos ver este tipo de personaje, Primera, Segunda Samuel, por ahí. Entonces, cuando vemos esto nos damos cuenta que es que ha habido una implosión racial, una implosión interna en estos dos factores, en estas dos razas, y salen este tipo de personas rebeldes, ruda, violenta, perversa, mala, egoísta, al punto que se creen Dios, al punto que se creen que ellos mismos pueden dirigir sus vidas y que ellos mismos pueden tener un dictamen de cada cosa que quieren hacer. Es tan tal que ahí vemos los dinosaurios, vemos muchos animales grandes que fueron creados, que hoy todavía hay muchos huesos enormes de dinosaurios, no de dinosaurios, sino de hipopótamo y de otras clases de animales que ellos crearon, que ellos hicieron, mutaron ese tipo de animales para hacer estos animales grandes de una manera desafiando a Dios, como que ellos eran tan grandes que los animales que tenían que haber, bueno, pues tenían que ser grandes iguales que ellos. Eso fue una manera de ellos decirle a Dios, mira que tú no te necesitamos, no te queremos, simplemente lo que tú has hecho nosotros lo hacemos el doble que tú, como hizo Lamec en el capítulo 4, que el Señor dijo que Caín iba a ser vengado 7 veces. Él dijo, bueno, pues si él será vengado 7 veces, yo seré vengado
70 veces 7. Entonces, eso es lo que pasa con el linaje rebelde, que quieren imponerse sobre Dios, sobre su poder, sobre su palabra. Y aquí es donde está el grave problema, que nosotros debemos de entender lo que acarrea el pecado. Y por eso el Señor vio que el corazón del hombre era de continuo al mal y decidió raer toda vida, tanto de animales, de hombre como de animales de la tierra. Entonces ahí vemos que entra el diluvio, y este diluvio arrasa con todo, pero antes de, el Señor hizo todo un mecanismo bien preparado para que a través de estas pocas personas, que fue a través de Noé y su linaje, es decir, su descendencia, sus 3 hijos, su esposa y las 3 esposas de los 3 hijos de Noé, vemos que aquí el Señor tenía planes de hacer otra descendencia, es decir, que creciera la raza humana a través de estas 8 personas que fueron las que se salvaron y las que fueron obedientes y las que sí creyeron y esperaron pacientemente en la gracia divina dentro del arca. Una vez yo dentro del arca, vemos que el Señor cierra la puerta, y que al Señor cerrar la puerta, que no fue la mano de Noé, sino la mano divina, nos damos cuenta que esta puerta nadie la podía abrir. Y vemos que en Apocalipsis el Señor dice: yo te dejo una puerta abierta, pero también hay un versículo donde dice: yo cierro una puerta, es decir, Él cierra una y abre otra. ¿Cuál fue la puerta que el Señor cerró? Bueno, la puerta de la rebeldía, la puerta de todo lo que tenía que ver con las antiguas leyes y las antiguas ceremonias que se celebraban en el pueblo de Israel. Una vez vino Cristo, bueno, pues ya esa puerta tenía que quedar cerrada, y la que iba a ser abierta era la puerta de la justificación por la fe, la gracia y la espiritualidad. De esos mismos mandamientos que eran clavados en piedra, hoy iban a estar clavados, pero en el corazón, con tinta, con la sangre de Cristo vivo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ahora Él iba a vivir dentro de nosotros, en nuestro corazón, y una vez Él murió en la cruz del Calvario. Entonces vemos aquí que queda una puerta cerrada y otra que se abre para esta nueva vida, que iba a ser la justificación por la fe. Todo aquel que crea en Cristo a través de la fe, esta persona sería salva. Pero una vez la gracia iba a hacer que esta persona fuera obediente, porque debemos de entender estas palabras, que a veces creemos que gracia y siempre gracia y somos salvos. No, mis hermanos, una vez nosotros recibimos la gracia vivificadora y santificadora de nuestro Señor Jesucristo, pues esta gracia nos va a hacer obedecer y vamos a guardar los mandamientos, y aparte de meditar en ello y guardarlo, lo vamos a poner por obra todos los días. Y esa es la manera de nosotros ser santificados de manera diaria. Esa es la santificación diaria, porque una vez venimos a Cristo, pues somos justificados por la fe. Pero después que somos justificados por la fe, comenzamos a subir la escalera de Jacob una vez, un día a la vez, a través de la santificación, quedando a solas con Cristo. Entonces ahí empieza nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, de la mano con el Señor Jesucristo, aún a sabiendas de las aflicciones y situaciones que vamos a pasar en esta tierra. Entonces, dicho lo dicho, mis hermanos, hablándole de todo esto, entonces quiero de que empecemos a hablar directamente del capítulo 8, que vamos a hablar un poco del capítulo 8, porque no hay tantas cosas que decir, o sí hay un poco que decir, pero vamos a avanzar en el capítulo 9, luego. Dice aquí: se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dice: y se acercaron las fuentes y se secaron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y el agua decrecía gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, como ya habíamos dicho, y reposó el arca, en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Entonces aquí nos damos cuenta que este diluvio duró 5 meses, como ya habíamos dicho antes. Y dice: y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el mes 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Entonces aquí dice que se descubrieron en el mes 10
las cimas de los montes. Dice, y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Entonces aquí ya Noé abre la ventana del arca y dice, y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra, y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Es decir, vemos todo este proceso que ya Noé había hecho para ver si la tierra se había secado, y todavía quedaba agua, aunque dice que las cataratas se separaron en el mes 11, ¿verdad? Y ya en el primero del mes empezaron a verse las cimas de los montes. Recordemos siempre estos datos, mis hermanas, el primero del primer mes. Recordemos que diciembre no es el último mes, ni enero, ese es el primer mes. Aquí, el calendario bíblico, el Señor habla claro de cuál es el primer mes del año y cuál es el último mes del año. Y como ya yo he dicho en otros videos, el primer mes está claro y lo podemos entender que es el mes de abril, porque es el mes que representa la primavera, la luz, donde cantan los pájaros, y el último mes es el mes de marzo, porque es donde termina el invierno y donde empieza a finales de marzo, empieza a salir las primeras luces de la primavera. Entonces, cuando se habla aquí del primer día del primer mes, se está hablando del mes de abril. ¿Por qué? Bueno, porque abril representa la alegría, la creación cantando, la luz y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando entendemos qué quiere decir la palabra abrir, vemos que quiere decir abrir, abrir una puerta, abrir, abrir, se abre la esperanza, ¿no? Se abre la luz a la esperanza, se abre la luz a la fe, se abre la luz para que entre en el corazón del hombre. ¿Por qué? Bueno, porque el mes en el que Cristo vino a libertar a la raza humana de la esclavitud del pecado, y específicamente ese día 14, como está estipulado en Éxodo capítulo 12. Dicho lo dicho, seguimos aquí, mis hermanos, como por ejemplo, aquí dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Es decir, Noé vuelve a esperar otros 7 días, entonces vuelve a enviar la paloma, dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601, de Noé, si Noé tenía 601 años, ¿no, verdad? Dice aquí, dice en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron. Ustedes ven por qué es tan importante este día primero, el mes primero. Este mes es muy significativo y tiene muchos símbolos para el ser humano, y nosotros lo debemos de llevar en nuestras mentes, en nuestras memorias, y acordarnos de que en ese mes fue que nosotros fuimos libertados del pecado, y que en ese mes fue que nosotros vimos la luz, tuvimos la fe, y fueron abiertas las compuertas de la gracia de Dios a través de la cruz de Cristo para la raza humana. Esto lo debemos de tener muy en cuenta, recordarlo, analizarlo, y este día guardarlo siempre con mucha solemnidad, porque viene siendo el sábado de la redención, mis hermanos. Aunque no caiga sábado, pero este día sí fue sábado cuando Cristo murió, viernes en la tarde, que ya era sábado. Sí era sábado, y por lo tanto es el día de la redención del hombre, y se llama sábado de la redención. Tenemos sábado de la creación, que es cada sábado de cada semana, y tenemos el sábado de la redención, que es una vez al año, en el mes de abril, el 14 de abril, como está marcado en la Biblia. Dicho lo dicho, mis hermanos, simplemente le digo que es bueno que escudriñen la Biblia. Yo estoy aquí hablándole de la palabra, lo hago con escrito está. Pueden escudriñar versículo, capítulo, incluso ahí hay el primer audio de este canal, lo pueden ver.
donde se habla de este tema, que es muy importante. El que no lo haya visto, que lo vea. Proseguimos. Entonces dice en el versículo 13, y sucedió que en el año 601, como dijimos antes de Noé, fueron del primer mes, el primer día se secaron, ¿no verdad? Toda la tierra, dice, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí la faz de la tierra estaba completamente seca. Dice, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra totalmente. ¿Cuándo? Es decir, duró un año completo. Recordemos que empezó el 17 del segundo mes de un año antes, empezó el diluvio. A los 5 meses se paró el agua, se paró, el Señor cerró las cataratas, pero después de ahí empezó a decrecer el agua y empezaron a secarse la tierra, es decir, a absorber el agua toda la tierra. Y cuando terminó de absorberla por completo, que pudimos ver que salía, o por lo menos como dice la Biblia, que ya la paloma trajo una ramita de un árbol. Eso quiere decir que ya estaban saliendo los frutos, los árboles sobre la tierra. La gracia de Dios seguía de manera constante como antes sobre la faz de la tierra. Y esta ramita de olivo era una señal de que la gracia de Dios estaba sobre toda la tierra y que se habían secado toda la tierra. Entonces, dice aquí, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne de ave y de bestia y todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacará contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán las sementeras y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Vemos aquí que el Señor dejó esto como un pacto. Dijo que ya no iba a volver jamás a destruir la tierra por vía de agua. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que el corazón del hombre pronto se iba a infectar nueva vez. Y eso lo vamos a ver más luego en el capítulo lo vamos a ver más luego en el capítulo 9. Entonces, lo que podemos ver aquí es que después que Noé confió en Jehová, porque él confió 100%, confió a ciegas, porque sabemos que una persona que entra en un arca donde nunca había llovido, ni nunca había pasado algo singular, como el Señor se lo había pronosticado a Noé, y por eso lo mandó a hacer esta arca. Bueno, pues era un simbolismo de la fe que tiene que tener el hombre que cree en Cristo, el hombre que cree en Dios, el hombre que aún a pesar de sus tribulaciones en esta tierra, cuando hace pacto con el Señor, decide pacientemente creer en Dios y en su Hijo Jesucristo. Eso fue lo que hizo Noé. Noé se mantuvo tranquilo en la fe y en la paciencia. El cristiano tiene que aprender a desarrollar esa paciencia con la cual Cristo vivió en esta tierra. El cristiano tiene que aprender a vivir en medio de las aflicciones, aún a sabienda de que no ve ninguna manera o una puerta por donde diga, bueno, por aquí puedo salir. Porque Noé veía que la situación estaba completamente fuera de control. Él como ser humano no tenía nada que hacer dentro de esa arca, sino confiar en Dios y esperar a través de la paciencia. Y eso mismo es un simbolismo para la vida diaria del ser humano, los desafíos que nos esperan en cada día que pasamos en esta tierra. Son promesas retóricas que tenemos de parte de nuestro Dios, el saber esperar y el saber desarrollar una fe sólida, una fe
a prueba de todas las situaciones en las cuales el enemigo nos pueda meter. Y debemos de seguir creyendo que el Señor, aunque veamos que la situación toda se esté yendo o que el río nos esté llevando, debemos de creer que sí, que el Señor allá al final del río en algún momento nos agarrará por la mano y nos sacará a flote. Porque esas son las promesas del Señor. Él es grande, Él es poderoso, Él es único. Aquí vemos su poderío, aquí vemos su grandeza, aquí vemos cómo Él tiene el control sobre toda la creación y como Él, como Dios único, es el único que tiene el control sobre todo el universo. Y por lo tanto, nosotros como sus hijos vinimos a esta tierra a dar gloria y honra de su santo nombre, porque vemos las proezas que Él empieza haciendo desde que empieza a crear todo el universo. Hablando específicamente de nuestro mundo, cómo Él empezó a crear todo este mundo y cómo simplemente por el poder de su palabra vimos su poder y vimos su amor, su bondad, vimos su detalle en este mundo que Él estaba creando para el ser humano. Entonces, nosotros debemos de saber para qué nosotros vinimos aquí a la tierra. ¿Por qué estamos aquí? Como hay muchas personas que se preguntan, ¿a qué vine a la tierra? Nosotros vinimos a esta tierra a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Nosotros como sus criaturas vinimos a dar gloria y honra a través de su imagen en nuestras vidas. Nosotros vinimos a este mundo a honrar a Dios en nuestros actos, acciones y palabras. Y por eso el Señor nos llama y nos manda a que tengamos un contacto directo y diario con Él a través de la meditación, del estudio de su palabra y de quedar a solas con Jesús a través de la oración. Cuando nosotros hacemos estos métodos, tenemos esta metodología que Cristo usó cuando estuvo aquí, porque Él vino a demostrarle al enemigo y a sus secuaces que sí la santa ley de Dios la podíamos guardar. ¿Por qué? Porque Él vino a guardarla y vivió una vida de santidad, de pureza, de tentación, pero sin pecar. Y por lo tanto, Él vivió, lo podemos ver desde el capítulo 5, que es donde Él empieza su predicación, su evangelización. En el capítulo 5 vemos que Él empieza con el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, y vemos que termina en el capítulo 7. En el capítulo 7 de Mateo. Vemos que termina este sermón del monte donde Él habla de los 10 mandamientos de manera profunda, donde Él lo enaltece estos 10 mandamientos y lo podemos ver en esos 3 capítulos. Qué bueno que lo estudiemos, capítulos 5, 6, 7 de Mateo. Cuando lo estudiamos de manera sistemática, vamos a ver que Él lo que hace en ese sermón del monte es predicar los 10 mandamientos. Eso fue lo primero que hizo Jesucristo, intensificar la ley, hablar de la ley, engrandecer la ley y hacernos ver que todo aquel que viniera a seguirle tenía que verdaderamente tener estos rasgos que representan los rasgos de Cristo en la vida del ser humano. Mis hermanos, es muy importante que nosotros vayamos cogiendo los rasgos de Cristo porque estamos viviendo momentos, en tiempos difíciles, en momentos muy peligrosos. El mundo, todo lo que nos rodea está impregnado por los demonios. Mucha gente no lo creen, se burlan, se ríen, pero por eso el Señor nos manda a vivir en el Espíritu. El Señor nos manda a tener discernimiento, porque con esas armas que el Señor nos da, nos regala, el discernimiento, el vivir en el Espíritu, es de la manera que podemos ver dónde están ellos, cómo están y de qué manera no quieren entrampar. De esta manera vamos a tener la sagacidad, la sabiduría y el conocimiento de entender las Sagradas Escrituras. El Señor nos invita hoy, mañana y siempre mientras estemos en esta tierra a no despegarnos de su palabra, a estudiarla, a escudriñarla, porque cada día es como un manantial abierto de posibilidades de aprender, de tener conocimiento y de vivir aún más con más fortaleza y poder en el Espíritu para poder manejarnos, dirigirnos y caminar en este mundo. Y sobre todo caminar ese camino estrecho de la abnegación, de la paciencia, ese camino de la benignidad,
que representan los rasgos de Cristo. Todos estos rasgos, mis hermanos, son provisiones que el Señor dejó y están ahí para todos nosotros. Y nosotros decidimos si lo tomamos cada día y tomamos nuestra cruz y seguimos el camino que Cristo siguió. O nosotros decidimos si hacemos nuestro propio camino, como lo hizo Caín, y terminamos en la consecuencia de ese gran diluvio que fue lo que llevó a los antediluvianos. En este capítulo 8 vemos cómo el Señor mantuvo el control de el arca, cómo la guió a puerto seguro, al punto que la llevó a un sitio allá en el monte de Ararat, donde él sabía que allí ellos podían desembarcar y empezar una vida plena y nueva. Mis hermanos, vamos a dejar este capítulo 8 de esta parte del diluvio y vamos a seguir con el capítulo 9 más adelante. Yo espero de que este pequeño repaso que hemos hecho del capítulo 8 haya sido de su agrado y que hayan entendido cada una de los pasajes que hemos explicado. Siempre diciéndoles, mis hermanos, que no hay necesidad de llevarse de mí. Todos tenemos la sabiduría y la responsabilidad de entender las escrituras a través del Santo Espíritu de Dios. Dejemos que Él nos guíe y cada uno de estos pasajes de los cuales le he hablado y le hablaré más adelante, es bueno que los leamos siempre a la luz de las escrituras como un escrito estás. Dios me le bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.